antes. Y nos costaba como recordar cómo era nuestra vida antes, cómo escribíamos los correos antes, cómo armábamos una propuesta antes, sin tener toda la ayuda de la inteligencia artificial generativa. Entonces, quizá se hace ya difuso el momento en que se dio ese punto de inflexión, pero sin duda alguna siento que todos como trabajadores dentro de una empresa estamos siendo mucho más productivos ahora con la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de los procesos. Queridos Sapiens, sean todos bienvenidos al 7º episodio de este podcast, donde contrastamos distintas visiones sobre los últimos temas de ciencia, de tecnología y especialmente de inteligencia artificial. El día de hoy nos acompaña un consultor tecnológico que tiene más de una década en este sector y actualmente trabaja en una de las Big Tech más potentes de Argentina. Son estas empresas que nos gusta hablar mucho porque se encuentran en la frontera del conocimiento, ampliando, expandiendo tanto lo que se conoce de la inteligencia artificial, lo que se conoce de la tecnología y lo que se conoce también de la economía. Juan José, ¿qué tienes que decirnos de nuestro invitado? El invitado de hoy se llama Alejandro Molina, es mi hermano, por cierto. Alejandro tiene un camino recorrido muy interesante en lo que es la parte del diseño de soluciones, lo que sería la parte de venta, el diseño de soluciones tecnológicas, por lo que su visión es muy interesante porque nos va a compartir cómo es que se emplea estas nuevas herramientas de inteligencia artificial para poder robustecer y aportar valor a los procesos de venta de soluciones tecnológicas. Correcto. Alejandro, vamos a empezar contigo. Resúmenos un poquito tu trabajo y cómo tu trabajo se relaciona con la inteligencia artificial. Eres usuario de esta herramienta, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Soy fanático de este podcast y también del programa Bit a Bit de Juan José. Muy bien. Siento que ambas cosas ayudan a que nos mantengamos. Se los recomiendo a las personas que se quieran mantener al día con lo que está sucediendo en el ámbito tecnológico, que los escuchen. Bueno, con respecto a tu pregunta, mi trabajo está pero muy relacionado con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estoy en una posición comercial dentro de una empresa tecnológica, entonces se dan como dos caminos. Un camino donde yo soy el usuario, donde dentro del mundo corporativo, una gran corporación te da herramientas para trabajar y ya se empieza a ver cómo la inteligencia artificial está presente en algunos procesos, pero además, al ser una empresa proveedora de software, tecnología, nube, le queremos vender a nuestros clientes soluciones que integren inteligencia artificial. Entonces, sí, las dos cosas, en las dos vidas, ya estoy recibiendo como que ni siquiera es algo futuro, es algo que hoy estamos viviendo y nos estamos adaptando. Entonces, sí, lo diría desde esas dos perspectivas. ¿Tú sentiste que en tu trabajo, o sea, a ver, eres usuario de inteligencia artificial, estás íntimamente relacionado y como dijimos anteriormente, estás en una empresa que está en la frontera del conocimiento, básicamente, de este tópico, pero a veces uno dentro de este tipo o sea, envuelto en el desarrollo, muchas veces no se da cuenta del cambio. ¿Tú sentiste que hubo un parteaguas en algún momento, que hubo un cambio antes y después de toda esta ola masiva de IA, o siempre como que viviste con la misma perspectiva en tu trabajo? No, sí sentí que ha habido un cambio. De hecho, hasta hace no mucho lo debatía con unos colegas, si nos sentíamos más productivos ahora que antes. Y nos costaba como recordar cómo era nuestra vida antes, cómo escribíamos los correos antes, cómo armábamos una propuesta antes, sin tener toda la ayuda de la inteligencia artificial generativa. Entonces, quizá se hace ya difuso el momento en que se dio ese punto de inflexión, pero sin duda alguna siento que todos como trabajadores dentro de una empresa estamos siendo mucho más productivos ahora con la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de los procesos. Fíjate que eso que comentas es bien interesante porque hemos visto estadísticas y estudios. Bueno, los resultados de estos estudios nos indican que existe un porcentaje
interesante de retrabajo. En este sentido, sí me gustaría preguntarte sobre tu experiencia como usuario de estas tecnologías con respecto a eso. Es decir, no es una ilusión este tema de la productividad, porque ciertamente, aunque ciertamente ayuda la inteligencia artificial a automatizar ciertas cosas, siempre existe ese temor de que se equivoque, de que tenga digamos, un momento de que se ponga a inventar datos y siempre está, digamos, esa posibilidad de que, de que genere información errada, como pasó con el caso de KPMG en Australia hace un par de meses. Entonces, en este sentido, con respecto al tema del retrabajo, ¿cómo es tu perspectiva al respecto? Sin duda alguna, creo que dentro de los procesos empresariales, una inteligencia artificial no actúa por sí sola y nunca es dueña de la toma de la decisión, digamos, ¿no? Entonces, o al menos esa es la instancia en la que estamos hoy por hoy. Las decisiones las seguimos tomando nosotros como seres humanos y tenemos el apoyo en cuanto a reunir información, armar un informe, estructurar un alcance de un proyecto o de una propuesta utilizando la inteligencia artificial. Y eso obviamente supone que tengamos que revisar esa información. Primero tenemos que darle nosotros el input, ¿no? Y a la vez ser muy cuidadosos porque, así como lo comentaste en el caso de KPMG, en donde yo estoy y también en empresas grandes como Microsoft, Google, y todo lo que es venta sobre todo, donde cada información que le damos al cliente ya genera compromiso, genera como una expectativa, hay que ser muy cuidadoso y leer y revisar muy bien lo que está generando un modelo de inteligencia artificial. Pero de igual manera siento que sí ha ayudado a acelerar los tiempos en los cuales nosotros antes, no sé, estábamos una semana leyendo otras propuestas o integrando información entre distintos documentos o investigando cuál era la última versión de, no sé, de alguna tecnología o un proyecto que se hizo en determinado lugar, queríamos resumir ese alcance. Siento que los tiempos se acortaron en ese sentido de investigación, armado, generación de contenido, y ahora nos toca más una tarea de revisión, tomar decisiones, editar y ser, bueno, responsable también con la información que estamos generando, ¿no? Porque al final eso es lo que pasa, que la responsabilidad sigue siendo nuestra. O sea, si hay un error, si de pronto en un reporte le enviaste a algún cliente una información errónea, un precio erróneo, no es que le vas a echar la culpa a un modelo que se equivocó. Eso no existe, nadie lo va a comprar. El responsable sigue siendo un ser humano. Pero con respecto a la pregunta del retrabajo, si bien nuestro trabajo se acentuó más en una etapa del proceso en la cual tenemos que revisar, editar, ser más estructurados en la manera en que armamos la información, se acortaron otros tiempos que también eran muy largos en los cuales nosotros teníamos que consumir la información y ver de ahí qué era la mejor parte para enseñar o armar una propuesta. Así que, bueno, ese es mi respuesta. Ok, mira, ya saliendo un poquito de la fase de calentamiento, yo creo que ya podemos entrar, cuando usted sabe que yo soy especialista en lanzar varios temas al mismo tiempo. Entonces, eso que tú planteaste me dio pie a varias cosas. Fíjate, tú dices, somos más productivos en el sentido de que podemos tener mayor velocidad que antes en la lectura de propuestas, en el procesamiento de solicitudes, en la respuesta, en el delivery que damos, pero seguimos teniendo la responsabilidad. Es decir, que podríamos decir que ahora tenemos más responsabilidades que antes. Porque si antes nosotros, de repente, con nuestra capacidad humana, sin la inteligencia artificial, nos concentrábamos en una propuesta, nos concentrábamos, no sé, jefe, necesito una semana para leer esto. Y ahora ya no puedes estar con ese cuento. Ahora te pueden lanzar 20 y las puedes resolver a la semana porque tienes la inteligencia artificial. Es decir, que ahora eres responsable 20 veces más que antes. Eso, por ejemplo, un tópico. Otro tópico es un concepto que yo vengo pensando desde hace tiempo, que es que la productividad realmente es relativa. Hay una relatividad de acuerdo a la productividad. Es decir, yo puedo lograr que mi empresa sea más productiva y eso, entre comillas, me da una ventaja competitiva,
pero llega un momento en que todo el mundo va a ser más productivo con la inteligencia artificial y por lo tanto yo simplemente voy a estar en la misma velocidad en la que se mueve el mundo, nada más. Solamente que más bien es una desventaja bajarme yo de ese móvil que viene a la velocidad de la luz, que en ese tren bala en la que viene la IA, me bajo de ahí y quedo en la nada. Básicamente, ahorita estuve conversando con algunos amigos que me preguntaron, ¿será que usar la inteligencia artificial es muy difícil? ¿Cómo será eso para implementar en mi trabajo? Y yo, o sea, de verdad que los encomendé a Dios. Porque yo digo, o sea, que literalmente, o sea, tú estás ahorita en este ciclo, Mm. sí, estás muy expuesto, no es por nada malo, sino que realmente estás muy expuesto a que tus oportunidades laborales, a que tus oportunidades de generar ingresos, a tus oportunidades de sobrevivir en la vida, básicamente, se vean más reducidas. Pero una pregunta que te quería hacer, también aparte de eso, que nos comentaras estos dos tópicos, eso, más concreto, ¿cuáles son las herramientas que utilizas en tu día a día? Y si nos puedes escribir un poquito el workflow de lo que vas haciendo con la IA, ¿ok? Ahí te lancé todo eso ahora. Bueno, un montón de información. En primer lugar, si somos más responsables ahora que antes, probablemente porque obviamente toda empresa va a buscar que los trabajadores sean más productivos y que el valor de nuestra hora se transforme en resultados económicos eh, cada vez más exponenciales, ¿no? Porque el objetivo de una corporación es hacer dinero, que el valor de el valor de la acción se mantenga y crezca en el tiempo de manera sostenida, con lo cual puede ser que sí seamos más responsables que antes, en el sentido de que, bueno, ahora tenemos más posibilidad de procesar más solicitudes, más información, utilizando la IA que la que teníamos antes. Entonces, tenemos como que una carga de trabajo mayor que quizá no sentimos que ha crecido sustancialmente, porque con la herramienta de la IA podemos obtener, digamos, nuestro nivel de trabajo actual. Pero al mismo tiempo, La solvencia, digamos, a resolver ese... exactamente. Fíjate que lo dice Alejandro es muy interesante porque fíjate que cada vez que va evolucionando la tecnología, se supone que es para hacernos la vida más sencilla, y lo que sucede es que se carga, hay más trabajo, siempre hay más trabajo, y hay más carga laboral. Por lo menos cuando apareció la computadora pasó lo mismo, cuando apareció el teléfono celular pasó lo mismo. Y es muy interesante lo que menciona Alejandro, porque precisamente ahora que se puede automatizar ciertos tipos de tareas, entonces, bueno, ahora ¿cuál es la consecuencia? Bueno, tenemos más trabajo porque ahora podemos automatizar nuestras tareas. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Siento que nuestra carga laboral ha tenido como ese crecimiento y la IA nos ha hecho más productivos. Ahora, justo que comentó Juan José algo, pensaba en que han habido diversas revoluciones como de eficientización de procesos, ¿no? Cuando salió, no sé, un software de planificación financiera, el ERP, que antes, quizás antes de que eso existiera, todo era manual o todo era con libros de contabilidad que se escribían a mano. Y eso vino a digitalizar procesos, a armar flujo de información un poco más centralizado y estandarizado. Pero el trabajo de la gente se transformó, digamos. O sea, el contador o el analista que hacía una tarea, utilizaba una herramienta X, ahora lo hace dentro de una computadora, con una plataforma, y tiene que hacer distintas tareas de análisis que quizás son distintas a las que hacía antes de que eso existiera, pero sigue teniendo su posición y sigue haciendo un análisis de la información con la herramienta que tiene ahora, ¿no? Entonces, sí creo que es relativa a la productividad, o sea, a medida que pasa el tiempo y miramos al pasado, decimos, wow, cómo ha crecido todo esto, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que estar siempre en la ola, o sea, siempre en la ola y siempre como que adaptándonos a ese cambio permanente porque la tecnología es así. Y por otra parte, mencionabas cuál es el workflow que yo sigo de inteligencia artificial y las herramientas, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que en el mundo corporativo, las empresas buscan la seguridad y la confidencialidad de la información. No es que yo vengo y abro ChatGPT versión gratuita y empiezo a darle un montón de información de la empresa, porque por políticas eso está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que hizo la empresa donde yo trabajo?
y seguramente muchas otras grandes organizaciones lo harán de alguna manera similar, es que tiene su propio chat generativo de información estilo ChatGPT, utilizando un modelo con su propia infraestructura, y ahí nosotros tenemos como que ese es nuestro lugar para hacer consultas y hacer símil lo que hacemos como si estuviéramos en ChatGPT, pero versión abierta, ¿no? ¿Qué es lo que permite eso? Obviamente que tengamos un modelo, tengamos procesos e información cerrada, que no se utilice nuestra información privada para entrenar un modelo que por políticas de confidencialidad no se debería hacer. Y en el caso, hay muchas empresas que lo están haciendo también. Por ejemplo, conozco el caso de Mercado Libre, que acá en Argentina me contó una persona que la empresa les está pagando una licencia a cada uno de los empleados para que tengan ChatGPT, pero versión corporativa, digamos, versión empresarial, con la cual tampoco los datos que ellos ingresan a ese modelo se utilizan para entrenar el modelo, valga la redundancia. Entonces, ahí tenemos una primera herramienta, porque en la dinámica de las ventas, o sea, ¿cómo es mi trabajo? Bueno, tengo una cartera de clientes, tenemos una base instalada de clientes. ¿Qué le tenemos que hacer a esos clientes? Estar pendiente de las necesidades que tengan o qué son las nuevas lanzamientos que tiene la compañía para irles a ofrecer algún nuevo feature, alguna nueva funcionalidad, o que sea de alguna manera ellos proactivamente acudan a nosotros y nos digan, no, queremos extender un proyecto, el alcance de un proyecto y agregar tal funcionalidad a tal sistema. Entonces, ahí cuando nosotros recibimos ese input, nos damos vuelta con un equipo más técnico y decimos, bueno, tenemos que armar una propuesta, y esa propuesta, además de técnica, tiene que ser comercial, o sea, tiene que tener un precio. Y ahí, bueno, tenemos herramientas internas, pero utilizamos esta forma de chat generativa que tenemos dentro para estructurar ese alcance y armar la información y tener contexto del cliente. Otra cosa, en ventas hay algo que se llama el CRM, que bueno, es un sistema que se llama Client Relationship Management, y es un sistema en el cual nosotros administramos todas nuestras oportunidades de venta. Entonces ahí cargamos una oportunidad por tanto valor y decimos, bueno, esa oportunidad se va a firmar, hacemos un pronóstico, una proyección de, bueno, dentro de 2 meses. Pues tenemos que hacer un forecast de venta y todos los meses tenemos que decir cuál es nuestro compromiso de lo que vamos a traer. Y aquí agrego otra cosa, porque estoy en una empresa proveedora de ese tipo de sistemas, somos usuarios también, pero también lo proveemos. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas hoy día? Están embebiendo la inteligencia artificial dentro de los sistemas. Entonces, por ejemplo, dentro de ese CRM hay un agente que ya viene y te da un resumen del cliente y de la oportunidad y de otras oportunidades que ya tiene abiertas con otras líneas de negocio. Entonces, eso por dar un ejemplo. Pero, por ejemplo, en los sistemas de recursos humanos, cuando hacemos la evaluación de desempeño, que es un proceso muy tedioso en muchos lugares porque hay que tipear un montón de información, ya tenemos embebida un chat generativo que bueno, yo le doy 3 palabras y quiero con eso armar ya un speech de lo que le voy a contar a mi jefe cuando me tenga la entrevista, y ahí te arma ya un contenido. Entonces, eso es lo que también se llama la inteligencia artificial agéntica, que en empresas como Oracle, Salesforce, Microsoft están construyendo dentro de sus aplicaciones y hacen uso de los modelos de ChatGPT, Gemini, Copilot para procesar información, y que dentro de esas aplicaciones ya seas usuario también de inteligencia artificial. O sea, esa es otra manera de ser usuario, digamos. O sea, tener un sistema del cual hagas un proceso, ya sea de venta, de recursos humanos, financiero, y ese sistema ya te da un agente. Y ese agente, ¿cómo existe? ¿Por qué es inteligencia artificial? Porque se conecta con un modelo vía API, que, digamos, la aplicación le da información y a través de esa API llega al modelo y el modelo te devuelve un resultado, pero eso también permite que sea una conexión segura, digamos. El modelo nunca va a saber de quién es la empresa, el usuario, el cliente, sigue siendo un sistema cerrado y seguro, y para cumplir con los términos de compliance de la compañía, ¿no? Entonces, esa es otra de las herramientas, ¿no? Ser usuario de los sistemas que en mi caso también vendemos, y esos sistemas ya tienen embebido inteligencia artificial.
Y si quieren después investiguen las personas que están escuchando sobre agentes de inteligencia artificial en empresas como Oracle, Salesforce, Microsoft, y van a ver que hay toda una revolución al respecto, porque al final lo que hacen esos agentes es participar dentro del workflow de un proceso y ejecutar ciertas tareas, ¿no? Te dicen qué oportunidad tiene abierta o la orden de compra te la traigo y te la dejo como en un estadio final en la cual tú simplemente tienes que aprobar. Entonces, claramente es una eficiencia dentro del proceso que existe. De hecho, es maravilloso porque lo que estás comentando es básicamente en el podcast de predicciones del 2026, comentábamos sobre el tema del vibe working, que esto es un concepto que viene del vibe coding, donde ya básicamente, como dicen muchos entusiastas, como en este caso Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, él dice, que me encanta esa frase, ahora las computadoras, antes teníamos que saber el lenguaje de la computadora para que la computadora nos hiciera caso, hiciera lo que nosotros queremos. Ahora la computadora aprendió nuestro lenguaje y nosotros le podemos hablar en nuestro lenguaje para programar, para poder hacer estas distintas soluciones. ¿Okay? Eso es lo que se llama el bytecoding. Pero ahora los agentes de inteligencia artificial están incorporados en las herramientas básicamente de ofimática que utilizamos en el día a día, o en estos CRM, en todas estas partes. Y es como la revolución que viene, el byte working. Ya yo no me voy a meter a redactar un correo así por así de cero, o no me voy a meter a redactar una propuesta así como así de cero, o no me voy a meter un CRM a empezar a yo a mover todo de cero, sino que ya directamente voy a preguntar, ChatGPT, cárgame aquí en este Word la última propuesta que hice, prácata, o el agente que sea, cárgala. Ahora, a este le voy a cambiar el nombre, ya no es este, sino este, y te lo va cambiando a medida que tú vas hablando con lenguaje natural. Generalmente, por ejemplo, en Office ya lo tienen una barrita al lado, lo puedes hacer en Excel, lo puedes hacer en Word. Y una de las predicciones que yo tenía, a ver si estás de acuerdo con esta, es que a finales de este año, yo diría que ya al último trimestre de este año, ya se va a ver como que el trabajador que use Byteworking frente al que no lo tiene, el que no lo tiene se va a ver como anticuado. Es como que yo tomo notas o hago las cosas en papel a puño y letra y otro viene y lo está tecleando, ¿no? O como esa diferencia de máquina de escribir versus computadora o algo así por el estilo, es lo que vamos a ver, esa brecha de productividad que vamos a ver entre los que usan Byteworking y los que no lo usan. Fíjate que eh, es un error el pensar que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo, por lo menos esa es mi perspectiva. Lo que realmente va a suceder es que van a ser personas que sepan utilizar bien las herramientas de inteligencia artificial las que van a quitarle el trabajo a las que no pueden adaptarse al uso de este tipo de tecnología. Esta es mi visión al respecto. Porque al final del día, como ya habíamos conversado en capítulos anteriores, no es que la inteligencia artificial va a ser consciente y va a hacer todo el trabajo por nosotros, sino que es una herramienta más que va a estar allí, que nos va a ayudar a automatizar ciertos procesos, pero tenemos que tenemos que estar mucho más alertas, porque ¿qué sucede? Este tipo de herramientas puede cometer errores, como ya habíamos comentado antes. Incluso de la primera pregunta que estábamos conversando, diría que tenemos la misma responsabilidad de siempre, solamente que ahora hay una carga de trabajo adicional, que es ahora la de la revisión. La inteligencia artificial es una suerte de junior que trabaja muy rápido. Nosotros tenemos que revisarle el trabajo para asegurarnos de que el trabajo que está haciendo está bien. Claro, de hecho también lo comenzamos en otro episodio, donde muchas veces la gente de repente se jactaba, por ejemplo, yo siempre he tenido muy buena habilidad para la redacción y yo soy una de las personas que me tengo que desprender un poco de eso y decir, ahora mi habilidad que yo apreciaba tanto como redactar, que me hacía de alguna manera, me da una ventaja competitiva sobre otros compañeros, ya esa ventaja competitiva prácticamente se diluye y ahora la ventaja competitiva que voy a tener es el pensamiento crítico. Es decir, como yo sé redactar, puedo leer si la redacción de la IA y puedo ver si la redacción de la IA cumple con el estándar que yo necesito o no. Cosa que quizás otra persona que no haya tenido esa formación antes no lo va a poder hacer de la misma manera. Sí. A ver, de hecho, ya prácticamente no hay un solo correo donde yo no haga antes un filtro y diga,
quiero ser muy persuasivo, Ujú. porque quiero ser muy comercial y persuasivo, pero al mismo tiempo quiero ser amable. Ok. Entonces, le empiezo a introducir un montón de variables y me da una devolución que yo creo que a mí no se me hubiese ocurrido ni siquiera. Y digo, bueno, esto puede tener sentido. Ahora, lo que yo veo es que también se deshumaniza un poco la respuesta. Ujú. Porque ya yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando una persona me da una respuesta que es hecha con inteligencia artificial, ya yo me doy cuenta. Hay personas que todavía mantienen como que te escribo un correo rápido, sobre todo si son respuestas que no ameritan mucho pensar, sí, no, ok, está bien, pero cuando tenemos que ser como, es un correo complejo o tenemos que aclarar el documento de propuesta que estamos adjuntando y queremos que realmente tenga una intención, sin duda alguna, o sea, es de gran utilidad y es un factor diferencial, como lo decías antes de tu pregunta inicial, como profesionales, ¿no? O sea, ahora tenemos esto y es lo que va a marcar la diferencia es saberlo usar o no. Me gustó mucho eso que dijiste de la deshumanización de la respuesta, porque justamente va de la mano con un concepto que tienen muchos, digamos, involucrados en esta innovación, que es el concepto del Internet muerto. Fíjate, si nos ponemos a reflexionar sobre eso, nos vamos a dar cuenta que, exacto, ¿qué pasa si yo envío un correo con inteligencia artificial y quien me lo está respondiendo lo respondo con inteligencia artificial? ¿Estamos hablando entre humanos o están hablando entre IAs? ¿No? Podemos llegar a la idea de que están hablando entre IAs y a la larga, contraintuitivo a lo que pudiéramos pensar, entonces cada vez vamos a tener más reuniones presenciales y quizás videollamadas. Justamente por este tema va a llegar un momento en el que va a colapsar tanto el hecho de que todo el mundo se envía y responde con inteligencia artificial, que vamos a volver a las conexiones humanas de toda la vida. Es que ahí hay un punto. Imagínate que estás en un proceso de negociación donde estás con un área de compra que te está peleando un precio. Entonces, yo me imagino, mientras yo también utilizo la inteligencia artificial para ser afilado y tratar de cerrar más que nunca mis respuestas y tengo de vender, el que está del otro lado también. Bueno, a ganar más descuento y pedirle precio y que me dé más alcance por algo, por menor precio. O sea, desde ambos lados se está utilizando esa tecnología. No creo que no lo estén haciendo. Entonces, al final, y esto lo hice también porque hice una capacitación de inteligencia artificial hace poco, llegamos también a la conclusión de que la inteligencia artificial es un factor diferencial, pero lo que justamente te hace diferente es ser un humano. Ahí va a estar el valor real, que en la comunicación, sobre todo en lo que es la parte comercial, el relacionamiento humano, eso es insustituible. Entonces, al final todo tiene que ver con emociones, con sentimientos, con lograr convencer a otra persona, que es la que toma una decisión. Y te va a ayudar la inteligencia artificial, sí, pero tu valor diferencial y único, yo creo que más que nada en esta época, va a seguir siendo tu humanidad. Demostrar que te puedes equivocar, demostrar que puedes hablar cometiendo errores, y esa honestidad y transparencia también es algo que suma. Es que te digo algo, precisamente la interacción, quizás un poco chapado a la antigua, no sé, pero vender a través de correo electrónico o a través de algún medio digital no es lo mismo que tú sentarte con la persona en un sitio, conversar, el feeling, caerse bien, interactuar. Eso no lo puede superar incluso por la videoconferencia, incluso se pierde un poco la substancia. Eh, pero yo creo que esa es la mejor forma de realizar el proceso de venta, la conversación, la interacción. Y eso que dijiste me llamó muchísimo la atención, el tema de la deshumanización. Es verdad, ayuda mucho. Digamos, podemos mantener un, una suerte de pelea por correo electrónico, pero cuando nos quitamos esas herramientas, cuando estamos frente a frente, no podemos estar con un agente de inteligencia artificial al lado que nos diga qué decir, qué hacer. Ahí es donde
se da esa transparencia y es donde realmente, digamos, donde hay más valor, a mi parecer. Yo creo que al final del día también se trata de ser estratégico con el uso de las herramientas, ¿no? No deja de ser una herramienta. Hay mucha especulación de si reemplaza al ser humano y todo eso, o sea, pero al final del día no deja de ser una herramienta más. Quizá, bueno, corrijo, quizá hay algunas posiciones y algunas profesiones que se ven más amenazadas que otras en el sentido de que la inteligencia artificial automatiza y ya hace muchas tareas, pero en otros casos no. Entonces, las cosas que tienen que ver con ese relacionamiento humano, un servicio, dar un servicio, venderlo, conversar con un cliente, si hay interacciones que nosotros podemos decir, wow, me preparo para una reunión y hago estos puntos y lo que quiero que en esa reunión quede claro, hago como una iteración con la inteligencia artificial para que me vaya diciendo cómo orientar esa conversación. Pero al final del día sale como sale. Yo me siento con una persona y las cosas salen como salen, pero ya teniendo alguna referencia y un ordenamiento de la información. Entonces, sí, creo que al final del día se trata de ser estratégico en el uso de las herramientas. Por ejemplo, yo hay algunas reuniones donde sí, puede ser que agarro un bolígrafo, un papel y un lápiz y me pongo a tomar notas porque es lo más rápido en ese momento, porque se dio de la nada una conversación o una reunión. Es que me siento chapado a la antigua. Yo sé que tengo las herramientas necesarias para procesar después lo que anoté de una manera rápida y no me siento mal por tomar nota en un papel y lápiz, digamos. Entonces, hay cosas que tampoco podemos dejar que, si no es con la inteligencia artificial, no lo hacemos porque no es la manera más óptima de hacerlo. Hay que, bueno, abrirnos a que somos humanos, hay procesos que se tienen que dar y yo siempre digo que uno de los roles que, no de los roles, sino de las cosas que tengo que hacer es hacer que las cosas pasen en una empresa, ¿no? Y creo que muchos podemos estar de acuerdo en que ese es nuestro trabajo. Al final, nosotros queremos hacer que las cosas pasen, ya sea en el proceso o en el área que estemos. Entonces, para que las cosas pasen, puede ser que en algún momento sea así, todo con inteligencia artificial, con herramientas de ofimática, sistemas, y en otro, digamos, en otra corriente, las cosas pasan con el empuje, con la motivación, con que la gente quiera trabajar, con que entendamos nosotros lo que estamos haciendo, estar capacitados. Y bueno, ser personas que, digamos, vayan para adelante y no se frenen. Mira, hay una cosa bien importante de lo que dijiste ahí, y lo que recojo también la opinión de los dos, es que, exacto, es ideal la conexión humana que no se pierda. Yo creo que mucha gente hablaba de que hay que poner en redes sociales, o cuando uno haga algo hay que poner que esto fue hecho por IA, o que este video fue hecho por IA, como para que la gente no se confunda. Y yo creo que a la larga, la etiqueta que en realidad vamos a usar va a ser 100% human made. Porque en realidad todo básicamente va a estar hecho con IA de alguna u otra manera y va a ser muy difícil decir que no está hecho con IA, excepto si alguien realmente logra no hacerlo con IA. Y de ahí que son muy importantes lo que son las soft skills, o sea, la habilidad de relacionarse, la habilidad de caer bien, la habilidad de generar empatía, de generar conexión, de ser una persona que escuche y no arrope a la gente con esto. Pero la inteligencia artificial, a través de la automatización, tampoco es que por esto la vamos a dejar de lado. O sea, la inteligencia artificial es la que nos va a ayudar justamente a aumentar la probabilidad de que las cosas pasen, como tú dijiste. O sea, la inteligencia artificial, o sea, si yo soy durísimo en una reunión, es decir, tengo mis soft skills bien potentes y puedo convencer a alguien, soy bien persuasivo, soy bien carismático, ¿qué necesito yo? Tener más oportunidades de reunirme con las personas. Y esas, muchas veces, esas interacciones iniciales de cuál es tu horario, cuál es esto, el perfilar a la empresa, dónde está, la ubicación geográfica, el día, la agenda, todo eso. Hay muchos temas, mucha fricción, mucho roce que nos baja la energía y nos baja el enfoque y que eso realmente lo puede hacer la inteligencia artificial y nosotros ya llegar directamente al grano cuando ya nos toque cerrar, o sea, ser el closer de una negociación, ser el que finiquite todo y ponga todo bajo un acuerdo correcto. Una cosa que te iba a comentar, si necesitas una herramienta que te ayude con las reuniones, puedes utilizar el Plau, que es muy potente, a mí me gusta mucho usarlo. Yo grabo la reunión y aquí me da, o sea, descargo todas las notas en el teléfono, todo perfecto, es brutal. Pero si de todas maneras anotaste a mano, puedes subir a la foto a Notebook LM,
que ahorita Juan José le conté en ULM hace unos meses y está que ya... Lo que me gusta es que se comporta como si fuese un modelo de inteligencia artificial local, en el sentido de que solamente busca información de las fuentes que uno le da. Eso me parece súper interesante. No busca nada por internet a menos que uno se lo pida. Y eso, digamos que prepara los temas puntualmente que uno está estudiando en base a la información que le cargaste, y evita un poco el tema de estar creando estas delusions que a veces tiene la inteligencia artificial. Me ha cambiado la vida, crea mapas mentales. Es súper interesante. Documentos de estudio, resúmenes, lo máximo. Y bueno, lo estoy utilizando para varias cosas. Muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Bien. Sí, yo más que nada, a ver, mencioné el tema de tomar notas en reuniones, pero eso era un ejemplo. Ahora, si tenemos una reunión por Zoom, que mayoritariamente las reuniones son por Zoom, hay reuniones que son presenciales y que no se pueden grabar también por temas de confidencialidad con clientes. La información que se da en una negociación debería como que quedar solamente entre las partes. Ya Zoom, no sé si lo han utilizado, Zoom ya te genera una minuta de reunión. O sea, yo termino una reunión y ya me entrega la minuta de manera perfecta. O sea, lo tuve con una persona que estaba en Perú, casualmente, una reunión, y nos hablamos y hablamos de un compañero de trabajo y nos reímos. Y no fue que dijo letra por letra cada cosa que uno decía como si fuera un diálogo, sino que hizo un resumen bien analizado de qué fue lo que se conversó en esa reunión. O sea, a mí, yo creo que una minuta así no la hubiese hecho tan perfecta. Sabes que esto es muy interesante porque, por lo menos retomando una idea que comentó Juan Antonio, por lo menos hace poco hay un referente. Corea del Sur es el primer país del mundo que está regulando legalmente el tema de la inteligencia artificial, y precisamente uno de los requerimientos es que todo lo que esté creado con inteligencia artificial tenga una suerte de rótulo en que se tiene que indicar que fue creado con inteligencia artificial. Actualmente es así. Sí, entonces este tema del diverso, digamos, de los diversos servicios que da la inteligencia artificial, es interesante cómo quizás a futuro pueda cambiar un poco cómo se presenta. Por lo menos quizás en unos años veamos esa suerte de minutas hecha por Zoom y abajo salga, mira, resumen realizado por Zoom, por la IA de Zoom o algo así. Hay empresas que ya, por ejemplo, hacen publicidades con la tecnología de la inteligencia artificial. Una empresa grande de delivery de comida acá en Latinoamérica, ya yo veo la publicidad y yo sé que no son seres humanos los que están interactuando ni los que están en el video. Pero claro, es una marca ya grande, establecida, que bueno, con el fin de sacar una publicidad rápida, ya hace las cosas así. Si al final, ¿qué importa que se vea un ser humano real, no? Pero a mí, en lo personal, es como que me parece un poco... Sí, si fuera un negocio pequeño que fuera comenzando su estrategia de publicidad y de darse a conocer, que haga las cosas de esa manera, me da como que le falta algo de autenticidad o le falta algo de querer invertir en calidad para darnos un contenido más realista, ¿no? Pero bueno, eso depende capaz de la percepción de cada quien. Yo, de lo que es la generación de seres humanos utilizando inteligencia artificial, video, fotos, es como que todavía no le veo mucho digamos, el impacto o, digamos, el beneficio de lo que podría tener eso. Por ahí una empresa que haga publicidad o video podría decir, bueno, es que se ahorra un montón buscando gente, armando una escena y todo eso. Pero me cuesta a mí personalmente como que hacer ese cambio de switch y decir, bueno, este es el nuevo mundo, ya nada va a ser real, todo va a venir fuera una cosa generada por robots. Sí. Y eso que dijiste de hechos human made, claro, está bueno como estrategia de marketing decir, Marketing, exacto. yo personalmente lo compro, yo te lo compraría. Exacto, exacto.
100% human made, digo, bueno, a esto le pusieron amor, cariño, bueno, ahí voy a poner la plata. Ese sería el diferenciador. Por ejemplo, quizás algunas cosas no tanto, pero hacen una publicidad o hacen un libro o hacen una película. Ya ahorita estamos empezando con producción de películas de inteligencia artificial y plataformas de streaming que están buscando tener generadores de inteligencia artificial, y eso te va a permitir como usuario decir, la serie quedó hasta aquí, yo quiero un capítulo más para ver qué pasó, o un final alternativo de qué pasaría si este personaje no hubiese hecho esto, sino esto otro, ¿no? Y entonces ese va a ser el futuro del streaming, donde nosotros vamos a poder escoger finales, vamos a poder tener eso, y vamos a tener como a nuestra medida el entretenimiento. Pero va a llegar un momento en el que tanta saturación, porque eso va a haber una hiperdisponibilidad del contenido, y tanta saturación de esto va a llevar a que la gente, en lugar de ir a una página web o en lugar de consultar a la IA, que ahora va a meter publicidad también, ahora quiera ir a un grupo de WhatsApp o a un grupo de Telegram a interactuar con personas, donde diga, en este grupo es 100% humano. Entonces la gente va e interactúa ahí y sabe que las respuestas van a ser humanas. O PDF digital o esta guía es 100% hecha por humanos, esta película. Y creo que por ahí va a ir el valor, lo que nosotros vamos a valorar más en un futuro. Ahorita no, ahorita es más como dice Juan José en Corea del Sur, dice, oye, tienes que ponerle tu sello de inteligencia artificial, porque todavía se contrasta, ¿no? Hay grandes productores que tienen eso. Y con respecto a lo que dicen los pequeños negocios, me parece bien interesante, que son muchos temas, me parece bien interesante porque es verdad, la autenticidad es como el valor principal de un negocio pequeño para salir al mercado, es como que lo que te diferencia, la cercanía con el cliente. Nosotros estamos generando, por ejemplo, una aplicación de odontólogo y ellos se quedan sorprendidos de que pueden hablar con los dueños por WhatsApp, estar en el mismo grupo, conversar, tener una videollamada con nosotros. Bueno, Alejandro ha participado en algunas de ellas, el producto nos ha dado su feedback también. Y pero la inteligencia artificial te da sin mucho costo que tú puedas hacer pruebas. Por ejemplo, a veces tú no estás seguro del mercado, no estás seguro del producto, puedes sacar simplemente un flyer, algo con inteligencia artificial, lo lanzas al mercado y en lugar de estar comprando el producto, importándolo de China, pagándole a un programador para que te haga una aplicación y nada de eso, simplemente primero lanzas tu publicidad, ves si el mercado realmente está interesado en tu solución y a partir de ahí ya haces una inversión más grande y metes autenticidad y todo lo que involucra de tiempo ese proyecto. Pero es eso, ¿no? O sea, puedes hacer un A/B testing más rápido. Te quisiera hacer una pequeña dinámica. Nos has respondido ya varias cosas de las que queríamos preguntarte sobre si te parece que hay un aumento de productividad, si te parece que hay con la forma en la que se debe usar la IA, etcétera. Te voy a hacer tres preguntas rápidas y tú me vas a responder en una sola palabra de acuerdo a la pregunta, ¿ok? Del 1 al 5, ¿qué tan descontento estarías en tu trabajo si no pudieras utilizar más la IA el día de mañana? 5 es lo más descontento, ¿no? Lo más descontento. O sea, no pudieras usar agentes de CRM, no pudieras elaborar correos con IA, nada. No le puedes preguntar nada, no existe. 5. Ahora, ¿la IA representa más riesgo o más beneficio? Desde el punto de vista de un trabajador, o sea, hay varios puntos de vista en esa pregunta. Si lo veo como yo, un trabajador que no se hace cargo de la inversión que involucra implementar la inteligencia artificial en un lugar y, en definitiva, el que paga eso asume un montón de riesgo también. Pero si lo veo desde mi punto de vista y las tareas que hago, diría que es un beneficio. Sin duda. Es más beneficio que riesgo. Entonces, continuando con esta serie de preguntas, pregunta número 3. ¿La inteligencia artificial es una burbuja, sí o no? Bueno, no te voy a responder con sí o no, porque la respuesta es polémica. Y te voy a hablar muy brevemente del feeling que tengo al hablar con clientes, porque todo el mundo, todas las empresas quieren inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, a lo que se dan cuenta de que hay un costo alto detrás de implementación y que además hay cierta volatilidad, porque es que todo el tiempo salen cosas nuevas y cosas nuevas. Está costando esa adopción a mayor escala, digamos. O sea, está bien que tenemos esta inteligencia artificial generativa y algunos agentes embebidos, pero para hacerlo a mayor escala involucra un alto costo. De hecho, la construcción de grandes centros de infraestructura, como el proyecto Stargate, donde está Oracle, SoftBank, bueno, hay varios participando en ese proyecto, es uno de los más grandes de infraestructura en la humanidad. Es una inversión de más de 300 mil millones de dólares. O sea, es una cosa
que es la economía de varios países, digamos. Entonces, el costo que está teniendo tiene que tener una rentabilidad detrás. Y eso es algo que va a tomar un tiempo. Yo hoy por hoy no podría en las condiciones actuales decir si es una burbuja o no. Me inclinaría más a decir que podría ser, pero me gustaría que la situación fuera estable y que con el pasar de los meses se consolidara más todo el modelo de inteligencia artificial y que las empresas pudieran obtener resultados de la inversión que están haciendo. No solamente hablo de OpenAI, Oracle, Microsoft, todos los que están haciendo grandes inversiones para tener la infraestructura, sino también los que están comprando todo esto como usuario. Así que bueno, creo que está por verse, en definitiva. O sea, te coquetea el sí. Me coquetea el sí, pero en mi corazón quiero que sea un no. Sí, realmente es importante porque recordemos que buena parte del crecimiento económico de Estados Unidos ha sido por el tema de la inteligencia artificial. Como se viene abajo, va a ser un efecto a nivel terrible. Juan quiere una respuesta definitiva, pero... Hay que ver los capítulos anteriores. Hay que estudiar mejor los capítulos anteriores. Con respecto a tu visión a futuro como usuario, ¿cuál crees que va a ser, digamos, la forma que va a tomar el uso de la inteligencia artificial a unos 10 años? Wow, es un marco de tiempo bastante amplio porque siento que, como comenté, las cosas se están dando a una velocidad muy rápida, ¿no? Prácticamente el año pasado todos los días hay una noticia de un nuevo desarrollo, de un nuevo lanzamiento. LLM, ya prácticamente hay más de 1000 LLM a lo largo de... y se siguen haciendo, ya se está convirtiendo en un commodity de un LLM. Exacto. De aquí a 10 años, imagino un futuro mucho más automatizado. Yo quiero creer que el mundo va a cambiar para mejor y que todo esto los seres humanos lo vamos a tomar como algo en beneficio de nuestro desarrollo y de que la raza humana se perpetúe en el tiempo de una manera estable y pacífica. O sea, que sea controlado ese crecimiento, que se pueda regular y que en cada país exista, digamos, crecimiento y también una entidad que pueda regular cómo la inteligencia artificial se penetra en nuestras vidas, ¿no? Porque también está llegando un punto en que estamos entregando un montón de información. No lo dije antes, pero bueno, como ser humano, en mi teléfono uso ChatGPT y a veces le hago preguntas casi que de psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, a futuro yo quiero creer, o sea, y voy a trabajar para que sea así, ya que estoy dentro de una corporación, que esto va a ser para mejor y que va a representar un crecimiento y oportunidad de trabajo. Quizá nos tengamos que transformar en otras cosas se van a crear trabajos que antes no existían y que no sabemos ni siquiera qué es lo que son, pero tenemos que estar, como decíamos, en la ola siempre y, y bueno, apostar a eso. O sea, es lo que hoy día tenemos que estudiar, analizar todo el tiempo, sea cual sea nuestro rol o en lo que estemos haciendo, hasta una ama de casa debería estar pensando cómo esto afecta a mi vida, ¿no? ¿Tú crees que vamos a llegar a la AGI? Puede ser que eso sí pase, pero no implica que todo el trabajo productivo de la humanidad sea reemplazado. Okay. Porque siento que eso va a permitir que se creen, como les decía antes, fuentes de trabajo nuevas, posiciones o el ser humano se va a transformar a algo distinto. Porque si eso pasa en los términos de decir, bueno, todo el trabajo productivo se reemplaza por un semidios que es la inteligencia artificial, para el sistema capitalista en el que vivimos sería catastrófico, porque, digamos, no habría fuentes de empleo, no habría consumo porque la gente no tiene trabajo. O sea, ¿qué pasaría con la economía si algo como eso se llega a consolidar? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque ahí también está la clave. Si eso llega a pasar, siento que los seres humanos vamos a estar abocados a otro tipo de cosas, siendo productivos, pero de otra manera.
Entonces, bueno, sí, puede que pase, pero los seres humanos, digamos, vamos a terminar siendo algo distinto a lo que somos hoy y haciendo uso de eso. Me parece bien, me parece bien. Bueno, es una buena respuesta. Yo creo que sí va a pasar. Y obviamente hay que estar preparados. Así como tú dijiste, entre el 70 y el 80% de las personas que utilizan inteligencia artificial lo utilizan para factores psicológicos. Una de las cosas que puede pasar es que podamos tener todos un psicólogo en casa. Una de las cosas que puede pasar es que todos podamos tener a un personal de limpieza en casa. Una de las cosas que puede pasar, inclusive que lo hemos conversado en Vida y en otros episodios, es que pueda haber personas que generen un negocio multimillonario, un unicornio, siendo una persona apoyada con herramientas de inteligencia artificial. ¿Eso qué tanto puede traer perjuicios o cosas negativas? Habría que verlo y evidentemente hay que estar muy preparado. Bueno, como veníamos hablando del tema de la AI, creo que es importante tener presente que el trabajo nos da propósito en la vida. Entonces, se me hace un poco extraño pensar que pudiese existir un escenario donde no tengamos que hacer nada. Sería muy extraño. Posiblemente, digamos que cambie completamente nuestra dinámica y nos enfoquemos más en el arte, en la filosofía, que pudiésemos hablar de esa hipótesis en otro capítulo, pero al mismo tiempo no lo veo viable. No lo veo viable, número uno, porque yo no creo que alcancemos la AI per se, principalmente porque no sabemos como tal qué es la conciencia, no entendemos bien qué es la inteligencia, como para que la podamos reproducir en un dispositivo. Y número dos, porque si llegamos a ese punto, hipotéticamente llegamos, digamos que llegamos, entonces, ¿cómo vamos a mantener a todas esas personas que no van a tener trabajo? Las personas necesitan comer, necesitan producir. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con el tema de cómo estas personas van a generar ingresos. Entonces, bueno, hay muchos dilemas allí que se tendría que atacar y es una forma que me parece que es muy interesante de terminar este capítulo. Terminamos muy reflexivos. Por cierto, que hablando de eso, ustedes no han notado, bueno, a mí me ha pasado, no han notado que hay como una ola, una vuelta de temas de filosofía, como que ahora la religión se está poniendo de moda, creer en Dios se está poniendo de moda, cuando antes estaba un poco desplazada estos temas, y ahora yo veo cada vez como más influencer hablando de Dios, más influencer hablando de la, digamos, del deísmo como tal, de que el universo tiene un creador, cuando hace tiempo se había como cerrado ese capítulo básicamente con Stephen Hawking. Él decía, yo cerré el capítulo, ya, aquí no hay creador, no hace falta. Y de repente ahora como que ese debate se está reviviendo nuevamente. No sé si han visto eso. Nos estamos yendo por las ramas durísimo, pero está buenísimo, está buenísimo. Básicamente, como tenemos a la inteligencia artificial encargada de muchos asuntos, ahora nos puede dar más tiempo para pensar en nuestra naturaleza, en nuestra filosofía, en nuestro objetivo de vida. Y creo que o sea, eso está pasando realmente. Estamos viendo un repunte de ese tipo de temas en todas las esferas. Fíjate Sí, que no. eso que es interesante porque ahora mismo hay una serie de movimientos en Internet que está evocando la filosofía estoica, que no la emplean de la forma adecuada. ¿Okay? El estoicismo no es como se describe ahora mismo en Internet por la gran mayoría de las personas que le están haciendo publicidad. Sin embargo, ciertamente eso da pie a que más personas se interesen un poco por el tema de la filosofía. Eh, y bueno, uno va descubriendo, digamos, otros modelos de pensamiento, Nietzsche, Descartes, entre muchos otros. Por lo menos yo soy un filósofo de cantina, como quien dice. Me gusta, leo por ahí los libros, pero nunca lo he estudiado, pero me gusta mucho. Y ciertamente no te puedo decir
que es algo, digamos, común, porque ciertamente la forma en que alimentamos el algoritmo, digamos que nos puede hacer pensar que es algo más común de lo que realmente es, pero por lo menos mi algoritmo me da mucha información de temas filosóficos. Pero como siempre, esto es algo muy, digamos que subjetivo. Las personas que creen que la Tierra es plana les deben aparecer miles de videos de que la Tierra es plana. Entonces, creo que todo deviene a cómo está alimentado el algoritmo, pero ciertamente hay varios movimientos que, que piensan que el futuro va a venir dado, como dijo Alejandro, por las soft skills. No va a ser un tema digamos, de manejar temas tecnológicos, de poder hacer grandes aportaciones de ese tipo, sino que más bien va a ser un tema de poder interactuar, de poder negociar, de poder conversar. Yo coincido, y no sé si ya hay que cerrar o no, pero justamente Muy bueno. vos, lo ataste muy bien a lo que hablábamos de, bueno, en el ámbito actual y el futuro, donde vemos que la inteligencia artificial como que va a ganar más terreno. Nosotros como seres humanos lo que nos queda es nuestra humanidad. Exacto. Y las relaciones que podemos hacer y cómo tejemos esas relaciones entre nosotros. Ahora, al mismo tiempo, al tener una capacidad de procesamiento tan alta, con un modelo de lenguaje como ChatGPT, Gemini, etcétera, Claude también, eh, uno empieza a cuestionar esos cuestionamientos que antes estaban en tu cabeza y que por ahí tenías que generar una consulta con el psicólogo para poderlos resolver y tener como una opinión distinta a lo que pasaba en tu cabeza. Uno a veces como que de arranque se lo hace la pregunta al algoritmo, al modelo, para obtener respuestas de forma rápida, pero es muy peligroso porque ese algoritmo también tiene sesgo y también, dependiendo de la manera en que lo trataste o la información que le diste, te puede dar información que quizá no sea la correcta para lo que estás preguntando. De alguna manera él va a buscar satisfacerte la pregunta, pero eso no quiere decir que sea correcto. O sea, porque muchas veces asume el papel de, sí, está todo perfecto, lo hiciste muy bien, esta pregunta, en este dilema, bueno, estás en la mejor posición posible, y a veces es como que yo sé realmente que no es así, pero bueno, me sirve como para también ordenar mis pensamientos. Siento que es peligroso darle ese uso, porque es un mecanismo de control al final. O sea, los que dominan, los que tienen este algoritmo en sus manos, nos pueden controlar, dándonos respuestas y ordenándonos ciertas decisiones, ¿no? Wow. Pero bueno, al final del día es eso. O sea, creo que no hay que perder nuestra humanidad y no dejar que nos domine tanto la inteligencia artificial en el ámbito humano, justamente. Wow, wow. Mira, tocaste muchos temas interesantes. Lástima que ya hay que cerrar, pero sí, yo creo que para cerrar ya sería eso, ¿no? No perder nuestra humanidad, conservar la esencia, no tenerle miedo tampoco a la inteligencia artificial. Hay solamente una aclaratoria que la AGI no está ligada al tema de tener conciencia o no. Yo creo que la inteligencia artificial nunca va a tener conciencia, o sea, eso no va a existir. Pero sí creo que puede haber una AGI, sí creo que puede haber una singularidad, algo que simplemente sea un motor básico de uso para toda actividad, dirigida por nosotros, evidentemente. Entonces, eso. Yo creo que por ahí vamos cerrando. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Sabemos que allá en Argentina creo que ya va a ser medianoche y hay que trabajar mañana. Y ojalá podamos repetir esto porque nos quedaron muchas cosas inconclusas. Ese tema filosófico creo que hay que darle caña. Coincido. Deberían hacer un Filosófico al episodio de final. escenarios hipotéticos extremos y analizar si eso va a pasar o no. Porque son tantas cosas que podrían pasar, que bueno, está bueno pues, estar preparados y ya ir pensando en diferentes cursos de acción en caso de que pase X o Y cosas. Excelente, excelente. Y todos los que nos están escuchando, a hacerse su propio criterio. Aquí ya no fuimos dos posturas, sino también hubo una tercera.
Y bueno, esto enriquece mucho la amplitud de pensamiento sobre estos temas de pensamiento crítico. Bueno, con esto cerraríamos. Vamos a hacer tus últimas palabras. Bueno, nada, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, Sapiens. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Total, gracias.